Buenas tardes a todos y a todas. Gracias a CONAVIM por hacer esta invitación al Banco Interamericano de Desarrollo nuevamente para participar en otra mesa de diálogo, y al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por recibirnos en este recinto. En esta mesa trataremos el tema de medios con perspectiva de género. Tendremos la oportunidad de compartir sobre iniciativas y buenas prácticas desde la inclusión de una perspectiva de género en medios, lo cual implica integrar conceptos de género, igualdad y derechos de la mujer en todos los aspectos de la cobertura editorial y garantizar que estos temas influyan en el diseño de la agenda de noticias desde la planificación y la búsqueda de fuentes hasta la redacción, la edición y el estilo. Pero, ¿cómo está la situación en la región al respecto? Bueno, nos encontramos que las mujeres aún enfrentan numerosos obstáculos estructurales e institucionales para fungir como representantes y ser representadas en medios. La mayoría de los puestos directivos de los medios de comunicación siguen estando sin suficiente participación de la mujer. Según el informe de indicadores de género para medios de comunicación, los hombres siguen ocupando una gran mayoría de los cargos directivos y gerenciales a nivel internacional, entre un 74 y 72% respectivamente. 76% de las personas que vemos, escuchamos en radio o en televisión o se leen en noticias impresas son hombres. En sí, la imagen de la mujer tiene que ser empoderada en los medios. La edición 2015 del Proyecto de Monitoreo Global de Medios en México revela el gran reto que existe en cuanto a la presencia de mujeres en estos. Pese a la mayor apertura de espacios observados en los últimos años, por ejemplo, desde el 2010, las noticias escritas por mujeres han aumentado solo en 4 puntos porcentuales. En 2015 solo representaban el 24% del total de las noticias. A través de nuestros importantes panelistas, en esta mesa discutiremos cuál es la estrategia para avanzar hacia una relación más equitativa en medios. Nos acompaña Mael Vallejo, periodista, director de innovación en chilango.com y Más por Más. También nos encontramos con Sharon Grobensen, oficial de comunicación y medios ONU Mujeres Nueva York. También Evelyn Alcalá, integrante de la colectiva Media Activista Luchadoras y especialista en violencia en línea y comunicación con perspectiva de género. Y Guadalupe Martínez, coordinadora de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México y directora de la Agencia de Noticias de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes. Sin más, damos la palabra a nuestro primer panelista para escucharle con atención. Adelante, Mael. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Muchas gracias por la invitación. Yo lo que les quiero platicar es un poco de la iniciativa que creamos hace un par de meses en la editorial que tiene Chilango, Más por Más, Pictoline y Sexto Piso, que fue No Me Digas Guapa. Tenemos una iniciativa en la que intentamos visibilizar el problema de género. Quizá no eran los medios de donde tendrían que haber salido, y eso es un poco lo que les quiero platicar. Digamos que el tema de la violencia de género en medios... ¿Me podrían poner aquí la presentación? Eso. En los medios de hard news está visible. Sí, la verdad es cierto que no se habla lo suficiente del tema. En medios de hard news posicionados como Animal Político, El Universal, Reforma, cualquiera de estos medios existe y se habla de este problema. Digamos que el otro problema es que en los medios que está consumiendo la mayor parte de la gente, los millennials, gente que no necesariamente está leyendo las noticias todos los días, no aparece estos temas todo el tiempo. Lo cual para nosotros fue el principal foco rojo, y por lo cual decidimos sumarnos a este tipo de iniciativas, a visibilizar la violencia, porque el problema es que la lectura de los medios tradicionales o de nicho va a la baja. Entonces nos dimos cuenta que estábamos predicando en las iglesias, estábamos llegando a lectores para los cuales la violencia de género ya saben que es un problema, cuando hay muchísima gente allá afuera para la cual ese no es un problema, no existe o no está visibilizado. Entonces lo que intentamos en Chilango, Más por Más, Pictoline,
fue entender que la mayor parte de la publicidad de los medios y en las redes, así es como está funcionando. Quizá para nosotros, para el Círculo Rojo, esto es aberrante y esto son el tipo de cosas que no tendrían que pasar, pero en realidad eso es lo que la gente está viendo allá afuera, ¿no? Es un comercial de hamburguesas de Carl Jr. que tuvo millones de impactos en YouTube. El otro es una nota de un tabloide mexicano donde habla de las chicas del clima y sus picantes descuidos, y abajo el tipo de imágenes y textos que se están viralizando en internet que hablan de cómo ser una feminista radical en 3 sencillos pasos. Ese es el tipo de cosas que están allá afuera y que están llegando a la audiencia que no necesariamente abre los periódicos o los sitios de información dura y general todos los días, sino que está en redes, viendo la televisión, viendo YouTube. Lo que pensamos entonces fue el cómo hacer que a esta gente que no abre Animal Político de todos los días, que no abre el Universal, que no necesariamente está viendo el canal de Estereotipas o de Luchadoras, ¿cómo hacemos al público, a la audiencia de Chilango, de Más por Más, de Pictoline, hacemos que le importe este tema? Lo que ven a la derecha es la portada del mes de junio de Chilango, que fue No Me Digas Guapa. Lo que viene atrás son tweets, son screenshots de tweets de acoso y violencia hacia mujeres. La portada, durante ese mes, todo ese mes en Chilango estuvimos publicando contenido en el sitio. Esta es la portada de la revista, pero en el sitio también estuvimos publicando contenido sobre ese tema. Más por Más es un periódico gratuito más grande de la ciudad, tira 160,000 ejemplares diarios, y también durante todo ese mes estuvimos publicando temas que hablaban de violencia, de acoso, de género. Y Pictoline, que también forma parte de la editorial, estuvo publicando, eso lo ha hecho mucho tiempo antes, pero también ese mes se enfocó sobre todo en hablar de temas de violencia, de temas de piropos, de cómo está afectando a las mujeres y a la sociedad en general esta violencia, esta epidemia de violencia que estamos viendo, sobre todo en redes sociales. Lo que intentamos entonces fue llegar a esta audiencia a la que no necesariamente los medios tradicionales están llegando, e intentar hacer nosotros desde el principio y después intentar que ellos también reflexionaran sobre este tema. Las cifras, les digo. Chilango entonces es una revista que tiene 60,000 ejemplares al mes, pero que tiene 4 millones de usuarios únicos mensuales. Más por Más tira 160,000 ejemplares diarios, y Pictoline tiene 2.5 millones de likes en Facebook y tiene el porcentaje de compartidos más alto de todo el continente. También se sumó Sexto Piso, que forma parte de la editorial, que es una de las editoriales independientes más fuertes. Entonces, con estos cuatro medios posicionando este tema, logramos viralizarlo, logramos hacer que llegara a muchísima más gente. Nos dimos cuenta también que no estábamos haciendo las cosas de la forma adecuada. Cuando empezamos a planear esto, fue entonces que decidimos buscar aliados y aliadas. Sumamos y le pedimos apoyo a Versus, también a Estereotipas. Le pedimos a Horizontal que nos dijera cómo podíamos también hacer que esto saliera de los medios para que hubiera gente que lo viera. Nos ayudaron, hicimos una mesa redonda en Horizontal en donde estuvo la doctora Gabriela Cano del CIDE, estuvo gente de Estereotipas, estuvo gente de Versus, y a partir de ahí logramos empezar a posicionar también en una audiencia, insisto, que no necesariamente es la que lee estos contenidos, que es a la que le toca leerlos, por decirlo de alguna forma. El Centro de Cultura Digital hicimos una clase de defensa personal y de defensa digital, a la cual también acudieron más de 150 personas. Digamos, hicimos una estrategia 360 para intentar salir de Círculo Rojo. Los resultados es que a partir de eso hubo 62 entrevistas con medios, en donde nosotros acompañamos, pero en realidad quienes dieron las entrevistas fueron las chicas de Estereotipas y las chicas de Versus. El hashtag No Me Digas Guapa fue trending topic en Twitter 2 días seguidos. Y también intentamos, uno de nuestros objetivos, de nuestros KPIs, era intentar incidir en política pública, lo cual logramos. Nos sentamos a la mesa también con InMujeres de la Ciudad de México para darles todo el contenido que nosotros habíamos logrado generar, y a partir de eso también empezar a pensar en realizar más mesas redondas, en donde
se hable de feminismo, de violencia de género, de acoso. Esto, por supuesto, no es algo nuevo, no es algo que nosotros hayamos inventado, sino es algo que existe en todos los medios, en la mayor parte de los países. Teen Vogue es una revista que está haciendo cosas espectaculares. New York Magazine, digo, estos son 2 ejemplos de escenas que podríamos haber tenido. Y digo, cierro un poco diciendo, necesitamos dejar de hablar entre nosotros solamente, entre periodistas, entre académicos, entre gente de gobierno, y necesitamos llegar a la gente allá afuera, de mi lado, de nuestro lado, a los lectores, y hacerles visible el problema que existe en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Mael Vallejo. Damos la palabra a Sharon Grovense. Gracias. Bueno, yo trabajo para ONU Mujeres, trabajo desde la sede, trabajo en temas de comunicación y medios, y yo lo que les quiero presentar es un poco, ya hablamos sobre la falta de implementación que tenemos de las grandes legislaciones, no nada más a nivel nacional, también a nivel internacional. Quiero empezar, estamos en ciencias jurídicas, entonces quiero empezar por el marco legal que nos da como este medio. Hablaron ya de la CEDAW, hablaron ya de los Objetivos de Desarrollo Sustentable que se adoptaron en 2015, pero nadie ha mencionado la Convención y el Plan de Acción de Beijing, que toma el nombre de la Cuarta Conferencia de la Mujer, y hoy por hoy es el documento más avanzado, más progresista que tenemos sobre los derechos de las mujeres. Este se adoptó en... no está pasando, ¿verdad? Ok, en una conferencia. Y tiene información súper clara, tiene todo uno de los capítulos que habla sobre medios, y tiene esos objetivos que hablan sobre cosas muy importantes, hablan sobre la participación de las mujeres, no nada más en los medios, sino también en las tomas de decisiones de los medios. Habla de el contenido, cómo estamos proyectadas, y también no solamente los temas que hablan sobre las mujeres y sobre género, sino cómo nos utilizan como especialistas o como líderes de opinión. Y una tercera cosa que abarca es también una imagen, que hay que fomentar una imagen en la parte de contenido que no es estereotipada y que sea de alguna manera equilibrada. Eso es una de las 12, era tan progresista este documento, que fue una de las 12 esferas de preocupación que marcó este documento, y junto con medio ambiente, junto con participación política, y también era tan progresista que ya habla de medios, de nuevos medios, inclusive antes de que existiera o que se utilizara públicamente el Internet. Lo que pide esta plataforma de acción es que caminemos hacia un horizonte. Todos los instrumentos internacionales lo que plantean es un horizonte a donde tenemos que llegar, hacia donde tenemos que caminar, y que muchas veces es difícil de alcanzar, pero que nos marcan el camino, nos siguen dando la pauta y los ejemplos y programas y planes hacia cómo lograrlos. Viéndonos un poco a números duros, si hablamos de equidad, estamos hablando de que el 46%, ya lo mencionaron varias veces, el 46% de las notas de prensa, radio y televisión refuerzan estereotipos de género en sus notas. Si le damos la vuelta a la moneda y hablamos de equidad, entonces el 50% o el 46%, digamos, si dejamos ahí un gris, tendrían entonces que hablar positivamente, ¿no?, de cuestiones de género, de la temática, y sin embargo solamente es el 6% de las historias, no el 50%, que las que fomentan. Entonces no solamente es deshacer los estereotipos, sino es también reforzar esos estereotipos positivos y diversos para poder avanzar sobre esta temática. Para hablar sí, hemos avanzado definitivamente, pero si hacemos no sé quién de ustedes tuvo oportunidad de ver esta campaña que nos hizo Ogilvy, si hacemos una búsqueda en Google o en cualquier plataforma, nos damos cuenta que la percepción ya han hablado, las conversaciones en línea siguen siendo totalmente en detrimento de la equidad de género y de los derechos de la mujer. En 2005, claro que no. En 2015 celebramos 20 años de la conferencia de Beijing, y propusimos que como uno de los puntos clave era el avance con medios, y
el avance en cuanto a la participación y enfoque de género en los medios no había progresado, decidimos lanzar un pacto de medios. El pacto de medios invitaba a todos los medios a nivel mundial, y tenemos uno de los primeros que sumaron, tenemos a Thomson Reuters y a Radio Francia Internacional, a Pravda de Rusia, a Marie Claire, a la la Asociación Mundial de Redes Comunitarias, a proponerles que por lo menos publicaran dos notas al mes sobre temas de género, equidad de género, o alguna de las 12 grandes áreas de importancia de la Convención y del Plan de Acción. Y no tenían que hablar de ONU Mujeres, no tenían que hablar de lo que hacemos. Nosotros preparamos 12 grandes paquetes editoriales, ofreciéndoles historias, ofreciéndoles infografías, ofreciéndoles datos, pero no era necesario que hicieran eso, y que empezaran a reflexionar también cómo se podía hacer un cambio dentro de la institución, de la editorial. El compromiso no era de un programa, era del programa completo o del medio completo. Terminó el año de conmemoración y cada vez nos buscaban más los medios de comunicación. Nosotros empezamos por buscar a ciertos medios, y de pronto cada vez nos empezaron a buscar más los medios a nosotros, y vimos que había una necesidad, uno de retroalimentación y un poco de estructura. Y eso es lo que pretende hacer Naciones Unidas. Nosotros no podemos implementar a nivel país en todos los países. Necesitamos siempre las alianzas y trabajar con los actores. Este pacto de medios se convirtió en el pacto de medios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sigue en marcha, sigue activo. Ahora tenemos 60 medios de todas las regiones del mundo y sigue creciendo. Y lo que es importante destacar es que en esta red no solo queremos a los chilangos y a los maeles del mundo, que ya están haciendo proactivamente y buscando cómo mejorar la situación. Queremos también aquellos que tienen la intención pero no saben por dónde empezar, o que reconocen que hay una problemática pero que necesitan un foro para poder avanzar sobre este sentido. Otra de las cosas que hemos apoyado es el Proyecto Global de Monitoreo de Medios. Este empezó también en 1995. Es una gran herramienta, no me voy a poder detener por la cuestión de tiempo, se los dejo de tarea porque nos da muchísima información, porque no solamente hace un análisis sobre cómo estamos, sino que ha hecho un análisis cada 5 años, entonces tiene también el avance de qué ha cambiado, qué ha mejorado y en qué partes tenemos retrocesos en cuanto a medios. El último, por ejemplo, lo hizo en 144 países, entonces estamos hablando que tiene una base bien amplia de información y que nos da información bien importante sobre de dónde estamos partiendo y hacia dónde estamos avanzando. Una iniciativa también reciente es la herramienta de análisis de brecha de género para noticias y medios. Este lo estamos lanzando y lo que queremos es que sea una herramienta de autoevaluación para que los medios de comunicación puedan ver en dónde están avanzando, se identifiquen, que sea un autoanálisis de dónde están avanzando, dónde están cumpliendo o están haciendo buen trabajo, y dónde, aunque no lo hayan notado, no cumplen con los estándares de igualdad a los que se comprometieron o a los que no tienen ni siquiera idea que existen, y cuáles son los recursos que necesitan eso para abordarlo. Justo hemos involucrado a los medios de comunicación desde el comienzo. Ahorita estamos en una fase de analizar, antes de lanzar las preguntas a los medios y decirles, nos contestan dónde están en estas situaciones. Primero les lanzamos las preguntas, les decimos, ¿qué de estas preguntas les parecen relevantes? Porque las preguntas no necesariamente son igual de relevantes para los canales internacionales que para las comunidades de radio, por ejemplo, en localidades muy remotas. Saltándome nada más, ya no tengo mucho tiempo, trabajamos también con el Instituto de Gina David, saliéndonos de la pantalla chica a la pantalla grande, el entretenimiento, en el primer estudio sobre personajes femeninos en el cine. Como en todos lados y trabajando en género, no era raro ver que las mujeres no están representadas. Ni 1 de cada 5 médicos que aparecen en la pantalla grande son mujeres, 1 de cada 13 jueces son mujeres. A mí la verdad es que trabajando en género eso lamentablemente no te sorprende, pero el dato que a mí sí me pareció impresionante fue que las mujeres ni siquiera estamos representadas en la muchedumbre, en las calles. Y aquí les pongo un ejemplo en lo que les platico de una escena de un cine, y les pido que cuenten cuántas mujeres se encuentran.
y solamente estamos representadas en un 17%. Eso quiere decir que no salimos a las calles, que no nos manifestamos y que tampoco vamos al cine. Y finalmente, la última herramienta que también estamos lanzando y que va más allá de los medios de los medios tradicionales o digamos de las noticias, tiene que ver con, bueno, quién y cómo están vendiendo los productos, la publicidad. Tenemos el apoyo, maravilloso apoyo de WPP, que es una de las agencias de publicidad más grandes a nivel mundial, un conglomerado, y lanzamos en el Festival de Cannes una nueva iniciativa, una alianza, que también invita a no solamente los medios de comunicación, sino a las agencias publicitarias y a los grandes clientes que contratan publicidad, a pensar dónde estamos avanzando, dónde estamos retrocediendo en género, y aunque estemos vendiendo un producto o aunque estemos vendiendo una política pública, tiene que haber un balance de género y la mitad de la población tenemos que estar de alguna manera representados. Y lo voy a dejar ahí. Muy bien, perfecto. Gracias. Damos la palabra a Evelyn Alcalá de Luchadoras TV. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar aquí. Gracias a la CONAVIM por la invitación. Y bueno, justo retomando mucho de lo que hablaron Sharon y Mael, después de haber escuchado las mesas anteriores, ¿no?, que son necesarias escuchar cifras y la realidad tan violenta que enfrentamos como mujeres, a nosotras, a luchadoras, nos invitaron como para dar un ejemplo de que sí existen otras alternativas de comunicación y otras alternativas de narrativas, es decir, una contranarrativa. Y bueno, en general vengo a compartirles que justo luchadoras, de entrada somos una colectiva activista, y faltó mencionar acá cuando presentaban, sobre todo feminista. Eso es bien importante, ¿no? Dónde nos colocamos y desde dónde hablamos. Y lo que buscamos justamente nosotras es reforzar todos estos estereotipos que hablamos, ¿no?, de las mujeres cuando estamos representadas en los medios, en los espacios de publicidad, y sobre todo una cosa que aquí también después voy a poner en la mesa, en las industrias culturales, es decir, en el cine, la televisión, la radio, en estos grandes negocios que existen allá afuera y que nuestras niñas, niños y jóvenes también se educan a partir de los medios y de todas estas industrias culturales, ¿no? No solamente de la familia y las demás instituciones que han estado mencionando aquí. Y bueno, estoy hablando de algo muy importante desde Luchadoras, porque ejercemos justamente, no me gustaría como dejar de fuera, y me gustaría resaltar que estamos hablando de un derecho de comunicación. Es un derecho humano, ¿no? Tenemos derecho a la comunicación, a la información y a la libertad de expresión. Y entonces me voy a guiar mucho también como por las preguntas que nos hacían, ¿no?, o la guía que nos presentaban sobre compartirles a ustedes como buenas prácticas, ¿no?, o estrategias. Y algo que hacemos mucho desde Luchadoras es justamente contar historias del sí. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de contar historias del sí? Las mujeres y las niñas a lo largo de la historia, bajo este esquema también machista, misógino, sexista, patriarcal, ¿no?, que vive en nuestras casas, que está en la escuela, que está en los medios, que está en el médico, ¿no?, que está en los hospitales, que está en todos lados. A eso nos referimos cuando hablamos de patriarcado, porque luego decimos patriarcado, que más que es así como un ente, ¿no?, que está, ¿y dónde está? ¿Y cómo lo puedo ver?, ¿no? Lo encarnamos día con día con todas nuestras prácticas y en todas las relaciones que tenemos allá afuera. Entonces, justo Historias del Sí va a que todas estas historias del no, de no grites, no abras las piernas, no uses esto, no estudies el otro, las niñas no pueden esto, las mujeres no deben esto. Estos mandatos de género de los que tantos hablan, a nosotros lo que venimos aquí es a dinamitarlos, a dinamitar todas esas representaciones estereotipadas de las niñas y las mujeres que existen en los medios. A eso le llamamos historias del sí y a historias de narrar desde la vida. Nosotros ejercemos también un ejercicio de comunicación y periodismo. Tenemos muy claro que no queremos revictimizar cuando contamos estas historias. Y algo que también tenemos muy claro es que estas historias nacen de la voz de las propias mujeres. Nosotros no es que visibilicemos, ¿saben?, ni que demos voz, porque voz tienen y son visibles. Si ustedes no las pueden ver, preguntémonos por qué. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos consumiendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿A quién estamos legitimando, ¿no?, con estas historias? Y también me parece importante hablar sobre el marco legal y el lugar en donde estamos viviendo, que es México, ¿no? La ley de telecomunicaciones, ¿no?, la nueva ley, y sobre todo también hablar de la realidad sobre estos medios hegemónicos o tradicionales, como les han llamado aquí. A nosotros nos gusta llamarle medios hegemónicos. Estoy hablando de los medios masivos de comunicación como la televisión, la radio y la prensa, concesionadas y permisionadas, ¿no? Concesionadas es que pueden hacer business y negocio de los canales de televisión y de la radio.
Las permisionadas, que son las menos, desgraciadamente, ¿no? Son las que no pueden hacer negocio de sus espacios. Y aquí entra mucho también la gente de publicidad, ¿no? Porque esto quiere decir que puedo lucrar con mi espacio, el cual, recordemos, les pertenece solamente la gran mayoría a Televisa y a TV Azteca. No han dejado entrar al pobre Slim, que también quiere entrar por ahí, ¿no? En la televisión privada, digo abierta. Recordemos que es televisión abierta, que es un derecho que tenemos a informarnos, a entretenernos también, y que estas televisoras y que estos industrias, ¿no?, que finalmente buscan esto, seamos muy realistas y que tienen ciertos intereses económicos y políticos, no dejemos de lado de ver esto también, pues bueno, van a responder siempre a ciertos intereses. Y justo Luchadoras apuesta por una comunicación y mostrar otros mundos diversos. Lo que vamos ahí sí son estereotipos. No voy a mostrar imágenes porque creo que no son necesarias sobre estos estereotipos y la violencia y la forma en cómo nuestras historias son abordadas en los distintos medios. Luchadoras justamente busca generar contranarrativas. ¿Y cómo lo hace? Haciendo un ejercicio de comunicación también de forma muy colaborativa. Nosotras, pues al final nuestro fin no es lucrativo, no contamos historias para generar dinero, no queremos vivir de ello, simplemente queremos hacer que otras mujeres y otras niñas y otras identidades y otros cuerpos vean que existir en este mundo de otras formas, que no son como las que muestran los medios y las industrias culturales, es posible. Entonces, estoy compartiéndoles un poquito como de las herramientas y estrategias que tenemos. Y bueno, también me gustaría compartirles un poco la gran importancia justo de que las mujeres tomemos las tecnologías y que no tengamos miedo a generar contenidos. Muchos por ahí decían en los paneles anteriores de, bueno, que las mujeres generen más contenidos, pero también no olvidamos también de las cifras que comentó Sharon sobre que es importante que en los puestos de decisión, ¿no?, los que deciden qué se publica, qué no, qué va, a qué se le da dinero y a qué no, pues la mayoría son hombres, no son mujeres, ¿no? Entonces también, bueno, acá nosotras justo todo el contenido, ¿no?, y el conocimiento, que antes de ser contenido la verdad es un conocimiento porque lo colectivizamos entre todas nuestras compañeras, ¿no?, y que no solamente actuamos desde Luchadoras, sino que justamente buscamos otras iniciativas y otros proyectos como Sandía Digital, como Social TIC, como Subversiones y otras iniciativas que también se asumen como feministas, ¿no?, para sumar, para generar contenidos, ¿no?, desde lo que las mujeres estamos viviendo y desde lo que realmente nos interesa y cómo nos gustaría vernos allá afuera representadas, ¿no? Y también en este ejercicio de mostrar otro tipo de estar en el mundo y de ser mujer y de ser niñas, está también este tema que decían, ¿no?, por ejemplo, de mostrar que otros mundos son posibles, otros mundos diversos, ¿no? Y no dejemos de lado justamente como, por ejemplo, a nuestras compañeras, ¿no?, las mujeres indígenas también, que de repente en el espectro radial, ¿no?, y de televisión quedan como... Nadie habla de radio comunitaria, ¿no?, o de todas estas otras alternativas justamente que están aprovechando Internet, ¿no?, que nosotras también asumimos que es un espacio público y político, tremendamente político. ¿De qué otras iniciativas hay allá afuera? Hay varias, sí, no son las suficientes, sí, pero ahí estamos justamente porque me gustaría también como problematizar lo que decían sobre que la responsabilidad no solo es del gobierno o de las televisoras, ¿no?, que hablaban de este ecosistema, pero también les invito a pensar sobre estos tres justo mundos: medios, gobierno y sociedad civil, es decir, todos los que estamos haciendo este gran esfuerzo, pues el papel que juega cada uno y que los recursos que tiene cada uno es muy distinto para poder hacer que esta transformación sea posible, ¿no? Les invito como a pensar si los recursos que tienen las iniciativas independientes pues son los mismos que tienen justo estas televisoras y estos canales de televisión, ¿no?, concesionadas. No son los mismos, ¿no? O sea, hay que ver también como las realidades y las herramientas que tiene cada uno de estos actores tan importantes, ¿no?, en hacer que este mundo sea un mundo libre de violencia hacia las mujeres y otras identidades que nos identifican como pues las binarias, ¿no?, que también el género es muy utilizado también en nuestro ejercicio de comunicación. ¿Y por qué es necesario el género? Porque simplemente creemos que es bien necesario contar estas historias con esta perspectiva, porque nos ayuda a visibilizar, ¿no?, y a compartir todas las desigualdades, discriminación e inequidad que las mujeres todavía enfrentamos allá afuera en muchos ámbitos de la vida, ¿no?, en el político, en el económico, en el social, en el educativo. Por eso es necesario que existan medios como estos, ¿no?, que no se aborde justamente, ¿no?, la noticia o la historia como crimen pasional, que se nombre como tal, feminicidio, ¿no? O sea, nombrar las cosas como son, ¿no?, es bien importante, y eso también hacemos desde Luchadoras, ¿no? Y como les compartía, no lo hacemos desde la revictimización. Creemos que eso no es necesario y que justo les invito a pensar, porque no es tan común agarrar estos periódicos que hay en el metro que mucha gente lee,
¿no? Y por qué normaliza tanto ver a una chica en chichis y en tetas y después a un descuartizado, ¿no? O sea, ¿qué hemos hecho justamente también de cómo hablar sobre nuestros cuerpos, cómo hablar sobre la violencia, ¿no? Es necesario justo que existan más medios como, pues ahora sí que como el de nosotras luchadoras, y que también algo me parece bien importante compartirles es que justo nosotras no solo estamos online, sino que también estamos offline, ¿no? Esto es bien importante. Tampoco creemos que el mundo online y offline sean dos mundos distintos, simplemente que las violencias sistemáticas de las que les hablaba anteriormente se replican simplemente en este otro espacio. Ojo, no al que llegamos recientemente, sino las mujeres siempre hemos estado en internet, en el mundo digital. Simplemente, justo como comentaba Lulú hace rato, ¿no? Ha venido como un crecimiento y una autoafirmación, ¿no? De que tenemos algo que decir en este mundo y que tomamos ese espacio, ¿no? Porque, pues, ojo, también tenemos derecho a reclamar una de esas permisionadas, por ejemplo, ¿no? O concesionadas que están allá afuera, un canal de televisión o de radio. Y les invito ahí también a pensar, son muchísimas cosas las que quiero también compartirles. Es justo nuestra responsabilidad sobre audiencias críticas que decían que ahí que el problema no es que haya talk shows, ¿no? Violentos y que veamos cómo le dan la nalgada a la mujer, ¿no? Y que la violentan de muchas formas en televisión abierta y que muchos todavía, millones de personas, aunque creo que la televisión también está muriendo, ¿no? Lo ven, pues sí están infringiendo una ley porque se están adscritos a cumplir ciertas normas. Una es erradicar la violencia contra la mujer en estos medios y que bueno, ¿de qué forma podemos llevar como esta deconstrucción o esta concientización? A mí como feminista me tomó bastante tiempo y justo fue acercándome y fue un proceso, pero no es algo que sucede de la noche a la mañana y que también pienso en... Sí, ya no tengo tiempo. Creo que es un proceso y que no solamente se va a hacer, este ejercicio no va a venir a partir de los medios tradicionales o hegemónicos, va a venir justamente de que existan más iniciativas como independientes y feministas o que analicen justamente nuestro contexto y aborden las historias a partir de una perspectiva de género y feminista. Entonces, solo me gustaría que se llevaran esta reflexión de qué otras formas o qué estrategias podemos tener para ser audiencias más críticas, para no ser consumidoras o consumidores y ser creadoras y exigir, porque hay un marco legal también allá afuera. Muchas gracias. Macuali tonali nochtin siwame pialinana pialitata ashkamelawak ni papakino yoklo matitlatoka ikana huatlactoli tlen mispanti ninin tlactoltin. ¿Alguno de ustedes entendió? Bueno, pues así cuando tú hablas tu propio idioma y que quieres que te escuchen, cuando hablamos de el enfoque de género también hablamos de esas posiciones y situaciones que nos encontramos varias mujeres de este país. Dicen que habemos como 15 millones de personas indígenas y el 51% son mujeres indígenas. ¿Qué medios de comunicación ocupamos las mujeres indígenas? Esa es una gran interrogante, pero sí existen. Y la historia que voy a platicar tiene que ver con el trabajo que hacemos ahora en Notimía, una agencia de noticias de mujeres indígenas. Pero esto pues ha empezado desde hace mucho tiempo, pero solamente voy a tratar como de 20 años para acá. Efectivamente, la plataforma de Beijing fue muy importante, pero las mujeres indígenas sesionaron afuera, no adentro. Entonces, de ahí también tenemos una declaración muy importante. Pero antes que pasara eso, en 1993, se levantaron las mujeres indígenas zapatistas, hicieron su declaración. Entonces, eso tiene más o menos 24 años y la de Beijing tiene 22 años, pidiendo justamente una libertad de expresión, decidir sobre nuestro cuerpo, y lo mismo que las mujeres feministas venimos pidiendo desde hace mucho tiempo. Esto también ha provocado una movilización de mujeres indígenas que se reunieron como en 1995, aproximadamente 800 mujeres indígenas pensando cómo le íbamos a hacer en las siguientes décadas, cómo iba a ser nuestra participación si ni siquiera podíamos tener la palabra y ni siquiera podíamos hablar en nuestros propios idiomas porque nadie nos entendía. Entonces, no solamente queremos un enfoque de género, sino también un enfoque intercultural, donde las mujeres también nos expresemos de forma diversa en diferentes idiomas. Las mujeres indígenas siempre entramos en todo eso.
Tenemos que hablar español y tenemos que hablar nuestro idioma y tenemos que vivir en algunas condiciones que a veces no son tan buenas o como quisiéramos. Recuerdo que hace más de 27 años me reuní con compañeros indígenas para tener una radio en la Ciudad de México y hasta la fecha no se ha logrado. Pero lo que sí es que hubo capacitación y muchos de nosotros sabemos hacer radio y de ahí se distribuyó para la zona zapoteca, la zona mixteca y para otros hablantes. En Milpalta sí se logró un tiempo y también hubo una radio. Pero este sueño iba más lejos. Cuando se ocurre el encuentro de dos mundos, pues también no solamente es de dos mundos, es un encontronazo. Y también las mujeres indígenas, ¿en qué lugar estamos? En el lado de la resistencia, en el lado de mucho trabajo. Entonces muchas mujeres vienen trabajando en un movimiento indígena de hace más de 20 años y tratando de llegar a espacios locales, nacionales e internacionales. Se han abierto espacios como el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, se han declarado 2 decenios de los pueblos indígenas y ha habido avances, sin duda, pero también ha habido cosas que todavía no se pueden superar. Los afrodescendientes, por ejemplo, apenas de su primer decenio, y esta agencia de noticias es para mujeres indígenas y afrodescendientes. Nosotros participamos en el encuentro feminista de Zacatecas y me tocó organizar para que llegaran mujeres indígenas. Llegaron aproximadamente 130 mujeres indígenas a ese encuentro. ¿Qué hicimos ahí? Pues simplemente nuestra presencia y conversatorios y pensarnos en un futuro que queríamos y se sacó una agenda. En el siguiente encuentro feminista hicimos un tribunal y en ese tribunal llegaron compañeras periodistas y las mismas problemáticas que presentaban nosotras también. Vimos los casos de mujeres asesinadas indígenas, Felicitas Martínez. Vimos también el caso de Ernestina Asensio conectado con el de Regina de Veracruz, que tenía mucho que ver, y nos damos cuenta cómo una cosa tenía que ver con otra y con ciertas periodistas que le dan seguimiento a cuestiones como las que decimos. Inés y Valentina, aunque tienen una sentencia, muchas cosas no se han logrado ver. O hace unos días que el gobernador de Guerrero lastimó a una de nuestras compañeras que es parte de nuestra red, Antonia Ramírez, y como que nadie dice nada. Y él decía, pues yo pensaba que nada más me andaba siguiendo, pero no creía que era comunicadora, ¿no? Sigue un camino de discriminación y racismo que es una violencia muy fuerte hacia las mujeres indígenas. Si en los medios de comunicación más masivos no encontramos a mujeres indígenas, sino nada más como personajes que nos pueden dar risa o burlas, pero no a mujeres indígenas empoderadas haciendo trabajos también de comunicación. Entonces eso hemos visto durante mucho tiempo en los medios y una mujer afro pues tampoco. Entonces en el encuentro de Zacatecas sacamos un Facebook que se llamaba Mujeres Indígenas, que ha desaparecido con esas modalidades que dice Facebook. De repente nosotros ya no nos encontramos ahí y era bien interesante ese espacio porque era un espacio de mujeres indígenas y feminismo, y entonces muchas mujeres aportaban sus trabajos, sus lecturas, sus comentarios, y era muy interesante, pero pues desapareció. Y eso pues lo publicábamos entre varias compañeras. Para más o menos hace unos 4 años comenzamos a organizar unas reuniones de mujeres comunicadoras indígenas, porque los encuentros resulta que eran de comunicadores indígenas. Y nosotros decíamos, ¿y dónde cabemos? En el último que se hizo en Tlahuitoltepec, las mujeres estuvieron guisando, pero menos participando. Entonces nosotros hacíamos una crítica hacia esos encuentros continentales donde solamente eran de compañeros y las mujeres pues era muy poca su participación. Entonces nosotras dijimos, pues vamos a hacer encuentro de comunicadoras, y ahora la crítica es, ¿y no aceptan hombres? ¿No? Después de estar en una permanente lucha, y nosotras hace 2 años abrimos un proyecto que se llama Sembradoras de Paz con Justicia y Dignidad, e hicimos una campaña. Nosotras lo que hacíamos es, a través del arte,
mostrar todos los trabajos y la dignificación que hacen las mujeres. Y cuando llevamos a hacerlo en Juchitán, resulta que matan a 7 personas, las cuelgan y las narcomantas. Entonces, justamente dejas de ir a esos espacios porque pones en riesgo tu propia seguridad. Sin embargo, seguimos trabajando y lo hicimos con mujeres de Colombia, donde también el tema de construcción de paz no es nada sencillo, donde las mujeres indígenas todos los días están en riesgo. Una de nuestras compañeras una de nuestras organizaciones fue asesinada en Colombia también. Entonces, ¿cómo ir trabajando a pesar de eso? Quisimos darle vuelta. Sí, hablamos todo el tiempo y la violencia esto y la violencia. ¿Cómo nosotros vamos a trabajar en una zona de narcotráfico? Si nosotras decimos, damos talleres en contra de la violencia, no asisten las mujeres en su totalidad. Y si asisten, muchas mujeres son esposas de narcos. Y entonces les puede ir muy mal a ellas y a nosotras también, porque ya también ha pasado amenazas y hasta están en el mecanismo alguna de nuestras compañeras. Entonces, ¿cómo trabajar ahí? Dijimos, está bien, cambiémosle el nombre a la violencia y digamos que somos mujeres constructoras de paz, porque así podemos, entre comillas, ofender menos a esas personas que violentan, porque el machismo está muy fuerte. Y trabajar en medio de la violencia durante mucho tiempo te parte el corazón. Y no solamente el corazón y la ansiedad y todo lo que te puede producir. Yo recuerdo que el día que dije, yo no quiero trabajar tema de violencia, fue porque encontraron en Chalco a 3 bebés con semen en el estómago. Yo dije, yo no puedo. No, ya no quiero trabajar ese tema. Hicimos un informe contra la violencia que presentamos en ONU y nos dijeron que éramos mentirosas y aún que teníamos todas las evidencias. Y lo dijo una representante de México. Eso me da más pena. Pero más allá de que nos dé pena, nosotras seguimos. Y entonces decimos, bueno, somos constructoras de paz y vamos trabajando con niños, con jóvenes, con señoras hasta de 70 años que puedan utilizar un celular. A eso nos dedicamos en estos encuentros. A partir de ahí surge Notimía. Y Notimía es un espacio y es un encuentro de mujeres indígenas donde nos da mucho gusto utilizar, sí, las redes sociales, pero también donde estamos también en un proceso de trabajo, de organización, porque todos los días estamos construyendo. Nosotras presentamos nuestra agencia este año en México y también la presentamos en Nueva York. Nuestro reto fue muchísimo más, porque solo pensábamos en español, solo pensábamos en mujeres de aquí, y cuando saltamos a Nueva York al foro permanente nos dicen, oigan, pero Notimía también debe de transmitir en inglés y en ruso y en tal. Entonces nosotras dijimos, eso es una locura, no vamos a poder hacer todo eso. Pero afortunadamente ahí está la Isabel Flota, habla también inglés y pudo traducir, y hicimos programas con compañeras indígenas de Asia y de África. Y luego llegó otra de nuestras compañeras que también es indígena de Cochabamba y dice, yo sé francés y también sé holandés, así que no hay ningún problema. Y los compañeros rusos, pues que les tradujeron, al final también estuvieron contentos. Y lo que hicimos fue un cruce de información, y las mismas situaciones que hay en América Latina resulta que también hay en Asia y en otros países. Despojo, pero nuestro centro sigue siendo el tema de mujeres indígenas y viendo el tema de industrias extractivas, Standing Rock, donde las mujeres son las primeras en salir, como en Atenco, como en otros espacios donde las mujeres tratan de dar esa información. Esas son las historias que nosotras queremos publicar, esas son las historias de vida de mujeres que queremos que los demás vean, pero también desde un espacio de la dignificación y desde el espacio también del amor. ¿Y cómo digo esto que desde el amor? Porque justamente a veces también nuestra propia violencia como mujeres, porque lo he sentido desde todo el movimiento feminista, también se aleja. Pero nosotros decimos, si algo tenemos con el feminismo, y que es el tema contra la violencia, y en ese espacio nos encontramos muy bien. Con el movimiento indígena, todas las cuestiones indígenas que tienen que ver en ese país y en otros lados son también lo que queremos decir. Entonces, Notimía es una gama muy fuerte. Lo mismo da que transmita desde Nueva York
o que transmita desde Brasil, que también lo hicieron con mujeres afros de brasileiras, y creo que esta red salió de nuestras propias manos y se va a donde quiera. Las asiáticas la utilizaron para ver los ODS y nos dijeron, vengan, échanos una mano, y nosotras abrimos Notimía para quien quiera, para compañeras indígenas, y también si todos tienen cámaras, tienen todo, nosotros lo hicimos con un celular y están en nuestras transmisiones, en nuestra página, lo pueden ver. Tuvimos que aprender también de Witness, que nos dio una capacitación para ver cómo podíamos trabajar en lugares riesgosos, y lo que vimos es que sí se puede hacer una buena práctica y un trabajo. Que no existen estadísticas, también eso lo sabemos, porque si ONU está mandando un mensaje que de cada 5 periodistas una puede ser mujer, imagínense cuántas mujeres indígenas podemos ser en el mundo como periodistas, como comunicadoras. Pero estamos en ese proceso, también estamos aprendiendo, también nos vinculamos con otras personas y también nos damos cuenta que usamos nuestro propio idioma para comunicar y para sentirnos bien. Miekmo tlazocamati, nochtin siwame y guantlacame. Muchas gracias, Guadalupe. Bueno, hemos visto actividades e intervenciones concretas para pasar de un debate hacia ejemplos claros de cómo lograr el enfoque de género e intercultural también, como bien nos lo señalaba Guadalupe. Hemos visto intervenciones concretas en medios de comunicación escritas, en los marcos legales, donde se encuentran con rutas o hojas de ruta a seguir, planificaciones, así como elementos también cuantitativos, herramientas de monitoreo y evaluación. Sin embargo, siguen pendientes desafíos, grandes desafíos, por ejemplo, la difusión. Cómo generar el conocimiento de todas las herramientas que ya existen hacia públicos fuera de este ámbito que nosotros sabemos que estamos interesados al respecto, pero cómo aumentar la difusión, con qué recursos. Existe, por supuesto, la tecnología, también cómo mejorar el tema del uso de la tecnología por el tema de mujeres, cómo mejorar la inclusión de las mujeres indígenas también, que tienen derecho a tener mejores condiciones de vida y mejor que se escuche su voz en diferentes medios. Creemos que existen desafíos muy importantes. Un medio que se puede tomar en consideración es el tema de la información, de los datos, para empezar. Nosotros trabajamos en un organismo que precisamente trabaja con muchos países en el tema de seguridad ciudadana y justicia, y entendemos y sabemos de nuestras visitas a los países la problemática que experimentan muchas mujeres en temas de violencia intrafamiliar. Sin embargo, nuestro principal desafío cuando queremos hablar de estos temas al interior de organismos como el Banco Interamericano, para poder probar y para poder aprobar proyectos, el principal elemento que se nos pide es información. Necesitamos probar, necesitamos explicar que esto es un problema en la región. Así que esto es un esfuerzo sostenido que se está haciendo desde diferentes ámbitos, el tratar de generar información cuantitativa, también además de la cualitativa que ya existe en la región, para poder evidenciar, por ejemplo, en nuestro caso, la problemática de la violencia intrafamiliar. Si quieren, abrimos el espacio a preguntas y para que nuestros panelistas puedan responder alguna de estas. ¿Tomamos algunas preguntas? Aquí. Sí, por favor, adelante. Mi pregunta es para Sharon y Ismael. Ustedes hablan siempre como de medios, ¿no? Y varios. Pero se habla un poco del monopolio de los medios, ¿no? O sea, Reforma tiene un periódico y la misma noticia la publico de una manera en Reforma y otra en el Metro. ¿Metro se llama? Metro, ¿no? Sí. Entonces, cuando se acercan ustedes, porque estos monopolios tienen mucho poder y ellos finalmente son los que deciden, ¿no? Pero tienen diferentes medios. Entonces, ¿cómo se maneja eso? ¿Con quién te juntan? ¿Con el dueño del circo o con el payaso? Gracias. Primero que nada, comentaba sobre, por ejemplo, nuestro pacto de medios.
que generalmente siempre la entrada es con alguno de los periodistas que están más sensibles a los temas de género, pero justamente por eso no aceptamos que sea el periodista o el programa el que se afilie como al pacto, sino que tiene que ser el medio, porque hay una responsabilidad. Algo que escuchamos frecuentemente es que el periodista, por ejemplo, sí está interesado en hacer la nota, sí tiene un enfoque de género o un tema específico, y el editor le dice, no, eso no le interesa al medio. Entonces hay que trabajar, hay que darle entrada a los de a pie, a los que están trabajando, pero evidentemente también hay que hacer un trabajo de un compromiso institucional. Y antes de que se me termine el tiempo, quiero cerrar la mesa, yo nada más quiero decir algo bien importante, que para lograr la igualdad de género son muchos los actores que tenemos que se enojaron que si la familia es el punto de partida. Creo que el punto de partida somos todos, es la legislación, es la educación, es la representación de gobiernos. Sin embargo, creo que los medios de comunicación están en un papel estratégico, uno por el acceso que tienen a nuestras casas, a nuestros trabajos, a nuestros autos, a nuestro transporte público, a nuestros celulares. Pero sobre todo porque tienen una cuestión de inmediatez. Volvemos un poco a los números. Si seguimos al paso donde vamos, para lograr la equidad de género en temas de paridad económica, necesitamos 50 años. Y una paridad parlamentaria, 81 años. Y sin hablar de los retrocesos que vamos a tener. Los medios tienen la posibilidad inmediata de cambiar la narrativa, de buscar una especialista mujer en lugar de hombre o ambos. No estoy tampoco peleado con ninguno ni con el otro, pero darle más representatividad, de hablar, de elegir temas un poco más, de manera un poco más inteligentes, pensando no solamente en la nota, sino en el contexto y el avance. Creo que también tienen la posibilidad y volvemos, quienes hacen comedia, alejémonos de la risa fácil, hagamos realmente comedia y risa inteligente, ¿no? Que nos ayude a avanzar como sociedad y no que nos mantenga riéndonos de lo mismo una y otra vez. Y por último, las pantallas, chicas grandes, el entretenimiento. No tenemos que esperar a que la mitad de las empresas tengan representantes mujeres en sus juntas ejecutivas. Imaginémoslo, proyectémoslo. Y entonces demos primero el paso en los medios e inspiremos a lo mejor a un cambio cultural, social, que no tengan que venir de un lado o de otro, sino que pueda ser generado desde los medios. Y por eso creo que es tan importante y tan puntual el trabajo que pueden hacer los medios en el avance de la equidad de género. Muchas gracias. Yo veo dos peleas que hay que dar. Una es la apertura de nuevos espacios, de espacios independientes como el de Evelyn, el de Guadalupe, y la otra es el hacer que estos medios tradicionales o hegemónicos también empiecen a meterse a los temas que importan. Creo que dentro de estos medios, los directivos, los editores, justamente lo que dicen es, no, es que esos temas no importan. Creo que tenemos que pelear los que estamos allá adentro por también hacerles entender que esos espacios sí importan, que esos temas sí importan. Y la otra es, necesitamos generar audiencia, ¿no? O sea, necesitamos generar alianzas entre medios independientes, medios hegemónicos, empezar a pensar en cómo, junto con ONGs, en cómo vamos a caminar juntos para poder llegar a la mayor audiencia posible, porque si hacemos esfuerzos individuales, pequeños por todos lados, creo que no vamos a lograr el objetivo. Creo que es momento de generar alianzas entre todos y poder llegar a una audiencia mayor. Siguiendo un poco las cifras que decía sobre cómo se ve en los medios, más bien como víctima la mujer y no como actor, yo quiero preguntar cuáles serían los criterios que tendríamos que sacar las agencias de comunicación en el tema de mujeres, en el tema del feminismo, para que seamos tomados en cuenta en los medios de comunicación. ¿Usted, medios? Yo lo trabajo desde los medios. Entonces para mí obviamente nosotros trabajamos y tenemos nuestro propio enfoque editorial. Hablaban de la no revictimización, de los enfoques positivos, de contar con números, cifras y también de pensar, que creo que también de pronto se nos olvida, es cómo generar impacto, o sea, cómo hacemos que esa historia sea interesante. Una experiencia muy positiva que nosotros hemos tenido, que nosotros no somos periodistas, pero sí generamos contenido, es historias personales. Obviamente todas las historias que nosotros contamos tienen alguna relación con una mujer o su trabajo, pero siempre las contamos
desde la persona que lo está implementando. Y ahora lo vinculamos, por ejemplo, también con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que es una de nuestras agendas más importantes para los próximos 13 años. Y entonces, ¿cómo vinculas una historia personal? ¿Cuál es el impacto que una persona en una comunidad, en cualquier país del mundo, está teniendo para que los Objetivos de Desarrollo Sustentable se logren? No una vez a nivel macro o en cifras, sino en la realidad de las personas. Eso a nosotros nos ha funcionado, pero yo no trabajo en medios, a pesar de que genero contenidos. ¿Puedo? Sí, claro. Bueno, justo Guadalupe hablaba un poquito, dijo una palabra que no se acostumbra en los medios, pero sí mucho, por ejemplo, en nuestras prácticas feministas de comunicación, que es el amor, y sobre todo también complicidades políticas. Estas son bien difíciles de lograrlas. Voy a retomar un poquito de nuevo como las respuestas que dieron un poco Mael y Sharon sobre esto de que es tarea de todos, ¿no? Y generar alianzas. Sí, sería lo ideal, pero mientras cada uno de estos círculos y de estos ecosistemas tenga intereses particulares muy distintos, esa complicidad y esa alianza va a ser un poco difícil. ¿A qué me refiero con estos fines particulares? Pues a nosotros no nos interesa vender historias, ¿no? Pero hay otros sectores a los que sí, porque pues de eso viven, ¿no? Y es una industria cultural y una empresa. Entonces creo que es difícil construir estas alianzas. Sin embargo, hacia grupos independientes, ¿no? O colectivas independientes de mujeres feministas, pues también es todo un reto. El poder seguir allá afuera contando nuestras historias desde justo la no revictimización, del narrar desde la vida, desde otro reto que creo que es bien importante, que es encontrar nuestro propio lenguaje, porque nos seguimos nombrando como nos nombra el opresor, ¿no? O como nos nombra el dominador. Bueno, entonces creo que ese es otro reto también, como encontrar nuestros propios lenguajes. A luchadoras hacia adentro, pues nosotras establecimos nuestra propia agenda, ¿no? Nuestros propios lineamientos, nuestro propio... pues sí, tienes que hacer la tarea de misión y visión, que también te da mucha claridad, ¿no? Así de qué temas te interesa cubrir, para qué, para quién, es realizable o no. Y al final algo bien importante es saber que feminismo no hay uno solo, ¿no? Hay muchísimos tipos de feminismos, muchísimas historias, y algo que nos gusta a luchadoras, porque luego también nos dicen, no, pero como una que dice que está contra el aborto y otra que está a favor, ¿no? O sea, como estos antagonismos. Pues nos consideramos también una plataforma justamente para visibilizar, ¿no? Y no es que apoyemos una más que otra, simplemente es que existimos muchas formas, ¿no? de luchar en este mundo, de ser mujeres, de posicionarnos ante la vida, ¿no? Y las injusticias. Entonces, ninguna es más válida que la otra, ¿no? Esa es como otra cosa muy clara que tenemos, ¿no? Y otra cosa también importante es como... Tenemos muy claro que no nos interesa ir a tocarle la puerta a Televisa y a TV Azteca para que nos dé un espacio. Y cada quien tiene su posicionamiento, ¿no? Entonces a nosotros no nos interesa. Sí, es importante que haya aliadas hacia adentro, porque también sigue siendo mucho el porcentaje de población que sigue consumiendo este tipo de canales, ¿no? Y este tipo de medios. Y ahí considero importante justo las alianzas. Por ejemplo, Marta Lamas en el espacio de Broso. ¿Cuánta gente no ve ese programa? Entonces creo que también hay que pensarlo estratégicamente, ¿no? Y no es decir una es menos válida que la otra, sino que cada quien tiene su forma de hacerlo, ¿no? Entonces, mientras sumemos y no restemos y no nos estemos tirando, ¿no? La una a la otra, creo que sumaríamos. Sí, falta muchísimo camino, pero creo que eso, desde una complicidad política y desde la amistad, ¿no? Hacia adentro no somos compañeras de trabajo, somos amigas, somos personas, tenemos problemas, hablamos de eso diario, no es como un trabajo de que pues tus pedos afuera de la calle y aquí vienes a trabajar, por supuesto que no. Tenemos esta cosa de tocarnos, de abrazarnos, de saber cómo estamos a diario, ¿no? De saber que no es una nota, que no es un objeto o una persona ahí X de la que estamos hablando, ¿no? No, para nada, somos mujeres, somos personas y tenemos emociones, sentimientos y eso nos cruza en todo momento, ¿no? Entonces... pues sería lo que puedo aportar. Finalmente, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Perdón. Sí, adelante. ¿No sueña? ¿Es una pregunta para Guadalupe Martínez?
¿Hay alguna institución, la CDI y Mujeres, CONAVIM, etcétera, etcétera, que realmente tenga una acción específica para ayudar a las mujeres indígenas a acceder a los medios? Sabes que yo hice esa pregunta y escribí a varias instituciones para ver si trabajaban el tema de violencia con mujeres indígenas, y varios programas me contestaron y dijeron, no, pues es que es en general es a mujeres. Pero yo le decía, pero quiero saber el recurso asignado para la violencia en contra de las mujeres, pero mujeres indígenas. Y ninguna institución me regresó eso. La CDI tiene un programa que es Las Camis, y dentro de ese programa trabajan con algunas casas de mujeres indígenas el tema de violencia. Pero si tú buscaras el recurso asignado para mujeres indígenas, no ha existido. Nosotras lo que hemos hecho fue un informe sobre violencia y lo hicimos gratis. Y lo presentamos en Nueva York. Y lo hicimos con los recursos que somos nosotras. Si tú me dices de Notimía, Notivía también es del recurso de nosotras mismas. Nosotras juntamos nuestros propios recursos, hacemos rifas, hacemos un montón de cosas para poder tener dinero y hacerlo. Porque de que venga una institución y que nos vaya a dar un dinero, pues no lo hace. ¿Por qué? Porque no somos una AC, no somos una ONG, sino simplemente somos mujeres indígenas que queremos hacer ese trabajo. Y esa pregunta yo también así me la hice. ¿Cómo es? Por ejemplo, si preguntáramos, ¿hay dinero para comunicadoras indígenas en alguna instancia que estamos trabajando el tema de violencia, o que hacemos temas también riesgosos, o que hacemos investigación? Pues los resultados van a ser, por el momento, 0. Pero esperamos que en un futuro esas puertas se vayan abriendo y que se vea como otro futuro. Pienso que como mujeres tenemos muchos retos a hacer. Y como mujeres indígenas, cuando nosotros dijimos queremos una agencia de noticias, dijeron que estábamos locas. Y más locas si le íbamos a presentar en Nueva York. Porque ¿de dónde íbamos a sacar recursos? ¿Y cómo es que las mujeres indígenas íbamos a tener una agencia de noticias? Pero afortunadamente hay muchas personas que también les interesa y abren espacios, y hay gente que dice, oye, yo te puedo capacitar en tal cosa, o yo puedo hacer esto, y nos vamos uniendo, porque las alianzas en realidad empiezan como compañeras como las que están aquí. Unas pueden trabajar en instituciones, otras ni siquiera. Nosotros decimos, queríamos que una periodista muy conocida nos diera un taller de redacción, porque lo que vimos es que nuestro lado más flaco era redactar, porque somos muy orales, somos muy buenas para la radio, hay un montón de compañeras, pero para redactar era difícil. Le pedimos a una compañera y nos dijo que no. Le pedimos a otra compañera y pues que no tenía tiempo. Y así, hay un fotoreportero, Heriberto, que él le pedimos que nos diera un curso de fotografía, y él nos esperaba todo el tiempo y decía, sí les doy un curso de fotografía. Él trabajó en La Jornada, en Reuters, y lo hizo. Y ahora nosotros vamos a montar una exposición en un museo. Pero eso tiene que ver con los aportes que podemos hacer individualmente, o si tenemos colectividad, pues hacerlo. Esas son las alianzas que hemos hecho más fuertes con amigas, con gente conocida y que tienen voluntad. Y a veces lo que se pide no es dinero, sino es tiempo para que nos puedan mostrar. Ahora dimos un taller para jóvenes en el Zócalo y muchos chicos ni siquiera sabían utilizar su teléfono. Entonces, desde ahí, cómo utilizar un tema, como decir, para transformar, porque a través de, como decían, en un minuto un derecho humano, en un minuto nosotros podemos hacer un cambio de eso. De veras, si ustedes revisan la página, van a ver cómo esos videos están hechos con un celular, y en un minuto cómo puedes transformar las cosas. Entonces decimos como un ojo para el cambio, un video para el cambio. Entonces yo creo que nos queda mucho por hacer, tenemos ganas de hacerlo, estamos abiertas a todas las posibilidades, y en el tema de violencia hacia mujeres indígenas sabemos que se están abriendo espacios, pero aún no con recursos, porque todavía existe como esa captación de recursos por ciertas organizaciones, que no está mal, porque yo creo que nos hace falta más, pero en el tema de mujeres indígenas todavía
pienso que sí hay una brecha muy fuerte para acceder a esos recursos. Y por ejemplo, ahora que estamos haciendo con Isabel un proyecto para el siguiente año, que es la difusión de las lenguas indígenas, por ejemplo, todo lo tuvimos que traducir a inglés y hacer un montón de cosas que también nos implica tiempo, trabajo, y que además pues nos dijeron así como de un día y a la siguiente semana entregas todo. Y para nosotros ha sido también un reto, que si se da, pues ya estaremos trabajando para el 2018-19, que es que será el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, y la importancia de los mensajes que emitimos. Entonces, como contestando esa pregunta, pues sí hay dinero en el mundo, sí existe, pero ese dinero no todas tenemos acceso, a veces por la falta de capacitación, porque no sabemos hacer la gestión, por una serie de cosas. Hay una brecha, pero eso no significa que no puede ser. Yo creo que en eso estamos trabajando. Gracias. Bueno, si no hay otra pregunta, para cerrar vamos a darle la palabra por última vez a cada uno de nuestros panelistas para tratar de reforzar el tema de cómo mejorar la oportunidad de la presencia de mujeres en los medios de comunicación y la importancia, qué tan importante es contar con auditoría ciudadana para fomentar esa igualdad de género en medios. Adelante, Mari, si quieres, para cerrar. Creo que es importante, dentro de todo lo que se ha hablado, también como medios hacer un mea culpa de qué es lo que estamos haciendo mal en cuestiones de género, en cuestiones de espacio también de las mujeres en posiciones de poder. Creo que es algo que en algunos sitios se está haciendo, es algo en lo cual se puede avanzar. Falta mucho, sin embargo, también el pensar en que hay aliados en el mundo editorial para ONGs, para colectivos, con el cual se puede hablar, dialogar, llegar a acuerdos e impulsar iniciativas nuevas. Yo quisiera cerrar otra vez moviéndome un poco a la parte de publicidad y hablar de un estudio que hizo la asociación que representa las agencias de publicidad en Estados Unidos, y habla que el 84% de las mujeres encuestadas se han sentido ofendidas con la publicidad. Y creo que eso habla de, bueno, si nos sentimos ofendidas, ¿por qué compramos los productos? Si nos sentimos ofendidas, sean noticias, sean editoriales, sean publicidad, también tenemos un rol, un papel y una responsabilidad que jugar en cuanto a las decisiones que tomamos, en cuanto a los medios que leemos y en cuanto a la interacción que tenemos con las marcas y con los encargados de los medios. Bueno, yo primero diría que para terminar con todos estos estereotipos y la violencia, pues uno, como mujeres, no tengamos miedo a tomar las tecnologías, no necesitan la mejor cámara, el mejor micrófono, la mejor banda ancha de internet. Con lo que tienen a la mano pueden contar ustedes sus propias historias, ¿no? Entonces perdamos un poco el miedo a tomar las tecnologías, no solo el soporte, sino también, por ejemplo, los medios para editarlo. 2, compartan sus saberes, confíen en lo que saben, confíen en que cada una es expertise de su vida y de lo que hace, y que si ustedes comparten eso con otra compañera, pues sí, justo generamos que otros contenidos sean posibles, ¿no? El compartir nuestros saberes y respetar justamente los saberes de la otra, ¿no? Y saber que juntas somos más fuertes y que juntas sumamos más. Por otro, seguir cultivando los espacios también fuera de internet, ¿no? Este mundo offline y online. Nuestra comunidad, por ejemplo, en Luchadoras, ¿no? Pues más de 50,000 en Facebook, ¿no? Igual en Twitter, Instagram, pero ¿de qué forma poder hacer que esta comunidad que ya nos sigue ahí salga de estos espacios que al final tienen sus propias reglas y que responden a ciertos intereses? No los olvidemos. Entonces, también imaginar que pues internet no es Facebook y no es solo Twitter, ¿no? Que existen otras formas de hacer internet y construir un espacio seguro y gozoso para nosotras allá afuera. Entonces, también imaginemos qué otros espacios podríamos habitar juntas y qué otros espacios podríamos construir juntas, ¿no? Sería todo. Bueno, pues yo creo que para nosotras organizarnos, hacer alianzas, formarnos, comprender qué es el género, comprender qué es feminismo, comprender también cómo son las luchas de los pueblos indígenas, pues es también de manera urgente. Y también hacer crítica de también cómo nos ven como personas indígenas, porque no somos la India María,
no somos sirvientas de nadie, porque generalmente esos estereotipos son los que imperan en muchos de los medios de comunicación masiva, y también en los medios digitales los hemos encontrado. Entonces yo creo que también se trata de ir construyendo y deconstruyendo también viejos esquemas que vamos teniendo por todo lo que se ha dicho en esta mesa y en las otras mesas, por todo el tema del patriarcado, por todo ese tema que nos ha oprimido a muchas mujeres durante siglos, por ese sexismo, por esa discriminación, por ese racismo. Yo creo que sí podemos darle una vuelta a todo eso, y que tenemos que empezar también con nosotras mismas, con la gente que está a nuestro alrededor, y creo que sí podemos transformar, y sí es posible, por lo menos a nuestro alrededor, hacer esos cambios que los necesitamos. Bueno, no me queda más que agradecer a nuestros 4 panelistas y retomar las palabras de nuestra panelista Evelyn, de la colectiva Luchadoras, Activista y Feminista, y ofrecerles nuestro espacio también como Banco de Desarrollo, donde además de mecanismos de financiamiento, hay espacios de difusión. Hay varios blogs en diferentes unidades del banco donde ustedes pueden mandar estas historias personales y comentar estas iniciativas diferentes que se están realizando para poder contribuir a su difusión y que los conozcan más allá de México. Muchas gracias. Gracias.